Entonces, como les decía, nosotros podemos organizar de mayor a menor y de mayor a menor. En este caso, si yo pongo menor que aquí, voy a ordenar de mayor a menor. ¿Eso qué significa? Significa que este señor de aquí va a pasar a la posición 0 y este señor de acá va a pasar a la posición 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un proceso de comparación. Entonces, ¿cómo funciona el panorama? Fácil. Entonces, creo yo una variable auxiliar. Yo no puedo hacer los cambios de manera directa. Entonces, yo digo, auxiliar va a ser igual al vector en la posición, en la posición J. ¿Por qué en la posición J? Porque yo voy a hacer es un cambio. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Auxiliar, hágalo a lo que está en la posición J, que está J vale 1 en este momento, o sea que auxiliar vale 11. Entonces, ahora lo que voy a decir yo es vector en la posición J, vector en la posición J, vector en la posición J. ¿Por qué en J? Porque voy a copiar este primero. Entonces, vector en la posición J va a ser igual a vector en la posición I. Vector en la posición J va a ser igual a vector en la posición I. Mire que con esto que hice, vector en la posición J, o sea, vector en la posición 1, vector en la posición 1, porque J la inicializamos en 1, va a ser igual a vector en la posición I, pero I vale 0. Entonces, vector en la posición 1, que es esta, ahora ¿cuánto vale? Vale 4. Pero ¿cuánto vale vector en la posición 0? También vale 4. ¿Qué quiere decir? Que este auxiliar ahora tengo que ponerlo ¿en dónde? En la posición número ¿cuál? En la posición número 0. Entonces ahora tendría que decir vector en la posición I, vector en la posición I va a ser igual a auxiliar. Vector en la posición I va a ser igual a auxiliar. Y ahí lo que hice fue hacer ese cruce que les estaba diciendo. Entonces, ahora sí, ya que más o menos les dije cómo se hacía, vamos a hacer este cambio completamente. Entonces, auxiliar va a ser igual al vector en la posición J. Y ahora yo digo vector en la posición I, como lo hicimos acá en el Excel para que no se pierda. Vector en la posición J va a ser igual a vector en la posición I. Y vamos a hacer ahora vector en la posición I va a ser igual a auxiliar. Me limito al código entonces otra vez para explicárselos de una manera completa y para que lo puedan ver de una manera más fácil. Entonces mire, I empezó en 0 y J empezó en 1. Ese pedacito hay que tenerlo en cuenta. Ahora la pregunta es, vamos a quitar esto, voy a apagar mi video, para que lo podamos ver de una manera más simple. Entonces, mire, y vamos a hacer otra vez el jueguito aquí que veníamos haciendo para que lo podamos ver de una manera fácil.
Entonces dice, ¿cuánto vale I? Y vale en este momento, I vale 0 y J vale 1, ¿cierto? Entonces voy a escribir aquí vector en I, vector en I, vector en I, y aquí voy a escribir vector en J. ¿Cuánto vale el vector en la posición I? El vector en la posición I vale 4, ¿cierto? Y vector en la posición J, ¿cuánto vale? 11. Entonces lo que me estoy preguntando aquí es, ¿vector en la posición I es menor que vector en la posición J? ¿Qué quiere decir? ¿4 es menor que 11? Si 4 es menor que 11, ¿cierto? Quiere decir que, como yo estoy ordenándolo, quiere decir que ese 11 debe de quedar entonces ¿en dónde? En la primera posición, porque yo le estoy ordenando de mayor a menor. Entonces, sí, claro, 11 es mayor que 4. Entonces dice, bueno, entonces el auxiliar va a ser igual ¿a quién? A lo que vale el vector en la posición J. ¿Cuánto vale el vector en la posición J? El vector en la posición J vale 11. Ahí lo tenemos. Y ahora me dice, vector en la posición J va a ser igual a lo que yo tenía guardado en la posición I. Mire una cosa, entonces, J ¿cuánto costaba? J costaba 11, pero con esta línea que estoy subrayando aquí, ¿cuánto vale ahora? Deja de ser 11 para volverse ¿cuánto? Para volverse 4, ¿cierto? Ahora, me dice, vector en la posición I va a ser igual a lo que yo tenga guardado en auxiliar. Es decir, que ahora el vector en la posición I, ¿cuánto vale? Vale ahora 11. Es decir, que este vector ahora, ¿cómo queda? Ahora este vector queda 11, 4, 10, 9, 8, 7 y así sucesivamente. 17. ¿Qué va a suceder? Lo siguiente que voy a hacer, ¿qué es? Lo siguiente que yo voy a hacer es empezar a ¿qué? Empezar a, ya hice la comparación entre la primera casilla y la segunda. Ahora voy a volver a comparar. Ahora, si se dan cuenta, este for que yo tengo aquí anidado, ¿qué es lo que me hace? La I no se mueve y sigue costando 0, pero la J, ya J no va a costar 1, sino que ahora J va a costar 2. ¿Qué quiere decir? Que ahora voy a comparar la primera casilla con ¿qué casilla? Con la casilla número 2 y así sucesivamente. Entonces, llego hasta el final del vector, cuando ya haya terminado todo, entonces la I cambia de posición y ahora I vale 1 y vuelvo a comparar la 1 con el resto de posiciones. Después la 2 con el resto de posiciones, la 3 con el resto de posiciones y así sucesivamente el vector se va a ir ordenando. Insisto, el vector se puede ordenar de mayor a menor y de menor a mayor. Lo único que hay que cambiar son los signos de aquí, los signos de aquí y no es más nada. Muchachos, ¿me entendieron? Chicos, hola. Pues más o menos, profesor. ¿En dónde nos quedamos? Ok, en la comparación de las siguientes posiciones. Entonces, mire lo que va a pasar. Otra vez voy a ponerlo acá en pequeño. Y mire, y esto es, mire que están los dos for anidados. Está el del 0 y está el del 1. El del 0 y 1, sí, por así decirlo. Entonces, ¿qué va a suceder? En este caso, la I vale 0. Y yo voy a empezar a mover. Pregunta, ¿sí me entendieron este pedacito en donde yo cuadré
el 11 acá y el 4 acá, o sea, ¿sí me entendieron cómo funciona? ¿Cómo lo hice? O sea, ¿cómo crucé este 11 para un lado y el 4 para el otro lado? ¿Ese pedazo me lo entendieron, sí o no? Muchachos, Daniel es el único que dice algo. Bueno, entonces, de la experiencia de Daniel en adelante seguiré. Esto es para el primer caso. Entonces, en este caso, la I costó 0. Pero ahora, yo debo de garantizar, hice la primera y mire que sigo aquí. Entonces, ahora lo que voy a hacer, ¿qué es? Ahora voy a empezar a comparar o a hacer las comparaciones con el resto de posiciones. Profe, ¿eso qué quiere decir? Que ahora voy a comparar. Mire que la I costaba 0 y sigue costando 0. La J costaba 1. Ahora la J, ¿cuánto va a costar? La J va a costar ahora 2. Entonces, ahora voy a comparar la posición 0 con la posición 2. Entonces, voy al código y me pregunto, ¿y en la posición 0, cuánto vale? ¿Cuánto vale eso? Me gusta más este pedacito. ¿Cuánto vale el vector en la posición I? Y vale 0, entonces 11. vale 11. Entonces, 11 es menor que en la posición J. ¿Cuánto vale el vector ahora en la posición J? J, ¿cuánto está costando? J vale 2, o sea que si yo voy y miro en la posición 2, J vale ¿cuánto? El vector J vale 10, ¿cierto? El vector en la posición J vale 10. Entonces, ahora lo que estoy contando es 11, y miren lo que me pregunto, ¿11 es menor que 10? No, ¿cierto? Entonces, no tengo que hacer el proceso. Según este código, ¿qué tiene que hacer? No tiene que hacer más nada y se devuelve al for de la J. ¿Qué quiere decir? Que J ya no vale 2, sino que ahora J vale 3. ¿Sí me explico? J vale 3. Ahora dice, vector en la posición I sigue costando 11. Vector en la posición J, ¿cuánto vale? 9. Voy a cambiar este número y voy a poner aquí el número 17. ¿De acuerdo? Ahora vale 17. Y aquí voy a poner 10. Esto como para hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, mire lo que me está preguntando él. En este momento, el vector en la posición 3 vale ¿cuánto? 17. Y ahora me hago la pregunta. El vector en la posición I, ¿cuánto vale el vector en la posición I? 11, ¿cierto? 11 es menor que el vector en la posición J. El vector en la posición J vale 17. ¿Es menor, sí o no? Sí, cierto. Como es menor, entro a hacer esto y me dice, auxiliar va a ser igual al vector en la posición J. ¿Cuánto vale el vector en la posición J? Vale 17, o sea que auxiliar ahora vale 17. Y ahora me dice, vector en la posición J va a ser igual a lo que yo tenía en el vector en la posición I. ¿Qué quiere decir? Que el vector en la posición J ahora va a costar ¿cuánto? Lo que yo tenía en la posición I, que era 11. Aquí pondría 11. Y me dice, vector en la posición I vale lo que valga auxiliar. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo 17. Este vector, ¿cómo se reescribiría? 17, mire, el vector en la posición I ahora vale ¿cuánto? 17, ¿cierto? 17, en esta posición sigue igual, y me dice, en la posición J ahora vale 11. Y el resto sigue igualito. ¿Sí se dieron cuenta? Así voy a comparar con todas las posiciones. Pero ustedes me dirán, bueno, y cuando termine, profe, aquí yo noto que algo va mal. ¿Y qué es lo mal que va?
Lo que va mal es que si ustedes se dieron cuenta, el 11 ahora quedó de tercero, ¿cierto? Ahora el 11 quedó de tercero, pero es que el 11 debería ir ¿dónde? El 11 debería ir de... El 11 debería ir ahora ¿de qué? De segundo, ¿cierto? Pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando yo siga aumentando la J, ¿hasta cuándo? Hasta que yo llegue a la última posición. Digamos que aquí tengo 6 posiciones. Llegó a la sexta, hizo el cálculo y el vector quedó así, no hubo un número más grande. Cuando se acaban los de crecer aquí en la J, él se sale de este for, pero se devuelve a este for de arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya ahí no vale 0, sino que ahí vale ¿cuánto? Ahora ahí va a costar 1. Y aquí si quieren podemos hacer, aquí podemos hacer un pequeño cambio y podemos decir que vaya a la posición I más 1. ¿Por qué quiero que vaya en la posición I más 1? Porque si I vale 1, ahora yo voy a comparar. Mire que ya el primero se supone que ya yo lo encontré, que fue el más grande de todos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como el 17 es el más grande de todos, ahora lo que yo voy a comparar es la segunda posición, la segunda casilla, con el resto de las casillas. Es decir, que I vale 1 y el vector en la posición I, ahora ¿cuánto vale? 4. Y el vector en la posición J, que es I más 1, si I vale 1, ¿cuánto vale J? J vale 2, ¿cierto? ¿Sí me explico, muchachos? Sí, señor. Entonces, mire que ahora I vale 1, pero J vale 2. I vale 1 y J vale 2. Daniel, no. Ahí en esa, Daniel nos pregunta, en el ejercicio hay 6 posiciones, entonces I llega a 6 y ahí se acaba el programa, quedan todos los datos ordenados ahí. No, cuando en la J llega a 6, quiere decir que terminé de comparar la primera posición con todas las posiciones. Ahora, ¿qué? ¿Y eso qué me garantiza? Me garantiza que en la primera posición me haya quedado el número más grande de todo el vector. Ahora, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Como yo tengo que seguir y seguir mirando hasta ordenar todas las posiciones, lo que hay que hacer es comparar la segunda posición del vector con el resto de posiciones para encontrar el segundo mayor. Cuando ya haya hecho eso, ahora tengo que comparar la tercera posición con el resto de las posiciones para encontrar el tercer mayor y así sucesivamente. ¿Me explico? Que eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, mire lo que está aquí. Entonces, ¿cuánto vale el vector en la posición I? En la posición I, que es lo que está en la posición 1, vale 4. Y en la posición J, ¿cuánto vale ahora el vector en la posición 2? Me vale 10. Pregunta, vamos aquí en el código y dice, vector en la posición I es menor que vector en la posición, es menor en la posición J. Es decir, 4 es menor que 10. ¿4 es menor que 10? Sí, señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que otra vez voy a empezar ¿a qué? Voy a empezar a hacer otra vez el cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, auxiliar, ¿cuánto va a costar? Auxiliar va a costar lo que tenga el vector en la posición J, que en este caso es 10. Dice, vector en la posición J va a ser igual a lo que está en la posición I. O sea que el vector en la posición J ahora se convierte en 4. Y me dice, vector en la posición I, hágalo igual a auxiliar. Es decir, que ahora se convierte en 10. ¿Cómo queda el vector escrito ahora? Perdón, aquí no era...
era 11, perdón. Vi el vector donde no. Aquí el vector en la posición J costaba 11, no 10. Vi mal el número. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí me queda, el primero sigue siendo 17 porque no lo he movido. Aquí va 11. Fue que miré mal la posición, miré fue el vector de antes. Aquí ahora queda 11 y ahora queda acá 4 y el resto de posiciones queda todavía como va. Ahora comparo todas las posiciones. Obviamente ningún otro número es mayor que este, así que este va a quedar ordenado. Ahora vuelve y juega. La I cambia de valor y la I ahora vale 2 y la J vale 3. ¿Qué garantizo con esto? Que ahora ya lo que voy a comparar es esta posición con el resto de posiciones. ¿Qué quiere decir? Como esta es mayor que esta, quiere decir que ¿qué? Que tengo que cruzarlos y así sucesivamente. ¿Me explico ya un poco mejor, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces, así se procede entonces con este fragmento de código que si se dan cuenta, el fragmento de código, si se dan cuenta son 5 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Con 6 líneas yo puedo hacer de todo. Pero si se dan cuenta son 6 líneas de código muy bien montadas, ¿no? En donde hay una lógica de programación bien fuerte que nos da completamente la solución. Esto se sigue haciendo hasta ordenar por completo todo el vector, ¿de acuerdo? Entonces, esto era lo que tenía para el día de hoy planeado, era enseñarles a hacer procesos de ordenación. ¿Esto para qué nos sirve? De pronto no lo van a volver a hacer nunca en su vida con vectores, pero sí esto nos ayuda a generar lógica, ya que ustedes ante otras situaciones puedan empezar a generar lógicas de este estilo, que son lógicas que, insisto, son lógicas muy cortas, porque 6 líneas de código son bien poquitas, pero si se dan cuenta todo lo que hace estas 6 líneas de código es muchísimo, porque itera un vector muchísimas veces y eso lo hace rapidísimo. O sea, eso en menos de un segundo está la respuesta. Entonces, dense en cuenta que aquí es donde uno ve la eficiencia de los códigos de programación. Por eso siempre que nosotros, entre más compacto, entre más pequeño sea el código, más lógica va a tener, más lógica, más inteligencia va a tener y obviamente va a hacer la tarea de una mejor forma. No sé si hay dudas, comentarios hasta este momento en que les pueda ayudar y resolver. Bien, entonces, si no hay dudas o comentarios, entonces, ¿falta alguien por anotarlo en la asistencia del día de hoy? ¿O ya todos los mencioné? Creo que yo, Juan Diego Flores. Juan, no te tengo, Juan, ya te anoto. Juan Diego Flores. Listo, perfecto. Entonces, muchachos, dentro de un ratico les subo la grabación y también la evidencia que vamos a empezar a trabajar, que va a ser casi que una réplica de esto, de lo que les acabé de explicar. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, les deseo que tengan una muy feliz tarde y ya les subo las evidencias. Por favor, los que me deben evidencia, sean tan amables y se ponen al día, ¿vale? Listo, profesor. Listo, Javier. Esteban, ya te anoté también. Listo, muchachos. Feliz semana y cualquier cosita me comentan por el WhatsApp, ¿vale? Que estén muy bien. Hasta luego. Profe, ¿usted dejó ahí abierto lo del foro? Sí, está abierto. Ah, listo. Listo, pues. Bueno, gracias. Bueno, pues, muchachos. Chao, chao.